Bueno, hace algunos años las empresas del sector productivo del país, es decir, las empresas, por ejemplo, de textiles, de manufacturas, de comercio, prácticamente se peleaban por contar con aprendices del SENA. Estoy hablando más o menos de hace unos 15 o 20 años, en que incluso los técnicos y tecnólogos egresados eran mejor remunerados que los profesionales de las mejores universidades del país, es decir, de universidades costosas como los Andes, la Javeriana, la Sabana. Ese interés de las empresas por contar con aprendices del SENA no solo era por lo bien preparados que salían en aspectos técnicos y tecnológicos, también por el dominio que poseían para ejecutar las diferentes tareas propias de su oficio, sino que también ese interés obviamente se obedecía a que se distinguían por sus principios y por sus valores éticos. Hoy en día, pues la situación ha cambiado un poco. Obviamente, pues siguen teniendo demanda en el mercado laboral actual, no es para que se preocupen ni nada de eso, pero pues hemos notado que ha venido disminuyendo un poco. Les cuento a manera de anécdota, yo estuve trabajando hace un tiempo, unas semanas, en el área de contrato y aprendizaje de la institución y pues escuchaba al líder del área que las empresas ya no estaban tan entusiasmadas por contar con aprendices del SENA, ya que decían que los últimos que habían tenido eran prepotentes, a veces tenían actitudes como altaneras, falta de respeto, eran groseros, ellos les hablaban y a veces se la pasaban más tiempo pendientes del celular y pues no escuchaban las instrucciones. En fin, pues había como algún tipo de disgusto. Entonces, ¿qué les decían ellos entonces a mi jefe en ese momento? Esos dueños de empresas, al encargado de contrato de aprendizaje, les decían, por favor, envíenme buenos muchachos. Yo no quiero que sea un experto, digamos, en encuadernación, que era una de las tecnologías, bueno, todavía existe, en informática o en tecnología. Él acaba de aprender, decía, acá le enseñamos y complementamos todos esos conocimientos tan valiosos que ustedes les están transmitiendo. Pero por favor envíenme a alguien con valores, alguien que sepa comunicarse, alguien que sepa escuchar, que respete y que tenga la voluntad y disposición de aprender. Esto obviamente está ocurriendo no solo en el SENA, sino que es una situación generalizada que está ocurriendo en el mercado laboral actual. Ustedes podrían decir, a mí no me importa, yo voy a ser mi propio jefe, o algunos que ya tienen su propia empresa dicen, pues yo no necesito eso, yo no voy a depender de nadie. Sin embargo, a menos que ustedes se vayan a un lugar inexplorado, como dice el de la pelota de letras, pinte un bosque y piérdase, bueno, a menos que sean nómadas. Nosotros obviamente por naturaleza somos seres sociales y obligatoriamente necesitamos relacionarnos y tener contacto con los demás. Por eso cada vez cobra más fuerza aquellas habilidades blandas que todos nosotros debemos poseer. Recuerden que cuando hablamos de habilidades blandas, nos referimos a las capacidades y atributos que nos permiten precisamente relacionarnos con los demás y desenvolvernos en la vida. Entre ellos, pues podemos ver la tolerancia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, etcétera. Estas habilidades blandas de las que les estoy hablando nos van a permitir relacionarnos mejor con otras personas. No se trata obviamente de ser popular, ni mucho menos. Obviamente nosotros somos seres humanos, actuamos en diferentes formas frente a las distintas situaciones, no somos seres perfectos y obviamente no somos o no nos hace enojarnos buenas o malas personas, ni mejores ni peores.
Pero es bueno que ustedes aprendan habilidades blandas como la de la comunicación asertiva, que no solo les abrirán puertas en el campo laboral, como vimos anteriormente, sino que los puede ayudar a mejorar su autoestima y sus relaciones interpersonales, tanto con los familiares, con amigos, con compañeros de trabajo y todos aquellos con los que interactuamos día a día. Ese es precisamente uno de los temas que vamos a abordar en la sesión de la noche de hoy, que tiene como título Conferencia web, la comunicación como expresión humana. Bueno, quería hacer este preámbulo para contextualizarlos un poco y entrar en materia de del tema de la sesión de la noche de hoy. Pues es el momento de presentarme. Mi nombre es Víctor Darío Sinisterra. Soy el instructor de la competencia de comunicación. Ustedes ya me conocen, los estuve acompañando durante las primeras evidencias del proceso formativo. Hace rato pues no nos encontrábamos, hace algunas evidencias, pues los extrañaba mucho. Este es un grupo que se distingue porque es muy participativo y pues la verdad me siento muy afortunado de acompañarlos en la noche de hoy para ver un tema fundamental en su proceso formativo como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Precisamente vamos a ver el tema de la comunicación. La idea es que los conocimientos adquiridos esta noche les sirvan no solo para presentar una evidencia, o sacar A, B, D, bueno, no mentiras, A o D, que es el sistema de calificación, sino que les sirva para su crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Recuerden que lo que ustedes aprendan, nadie se los podrá arrebatar. Les podrán robar el celular, la billetera, como nos indicó un aprendiz hace poco en el grupo que estaba muy preocupado porque le habían robado en su cicla, llegando un aprendiz presencial que le habían robado, lo habían atracado y que le habían hurtado sus pertenencias. Entonces, no solo para esta sesión, sino para su vida, porque les podrán arrancar su billetera o sus pertenencias, incluso podrán terminar con su novia, su novio o las cosas materiales, pero lo que ustedes tienen en la cabeza, nadie se los podrá quitar. Así que pues los felicito por estar acá, por seguir juiciosos en la formación, por haber tomado esta decisión de estudiar en el SENA. Así que sin más preámbulos, vamos a ver la agenda que tenemos programada para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo lugar, la contextualización, es decir, vamos a ver exactamente en qué punto nos encontramos en su proceso formativo. Como tercer punto, vamos a ver el desarrollo del tema, que ustedes también van a encontrar en la plataforma Sayuna. Les voy a dar como unos brochazos de lo que ustedes van a encontrar en la plataforma. Como cuarto punto, vamos a ver los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Como quinto punto, vamos a dar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que tengan frente al desarrollo del tema o de la evidencia y finalizaremos con el cierre. En ese orden de ideas, vamos a continuar con la contextualización. Ya una vez que me presenté, vamos a ver en qué parte van en su proceso formativo. Entonces estamos en la fase 2 de su programa, que es la fase de planeación. Nos encontramos exactamente en la actividad de proyecto 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Nos encontramos en la actividad de aprendizaje, que ustedes ven ahí codificada, 2402-01524, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas.
esta actividad de aprendizaje tiene unos resultados, es decir, las metas o a lo que apunta el desarrollo de la evidencia, que es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto, y argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Específicamente, la evidencia que ustedes van a tener que desarrollar, que inicia en unos días, el 27 de julio, se llama AP4, Comunicación, Video, la comunicación como expresión humana. Entonces, esta evidencia es de carácter individual, se va a abrir en el momento oportuno cuando se contemple cuando esté contemplada en el cronograma, y lo que se pretende es que ustedes como tecnólogos o futuros tecnólogos en análisis y desarrollo de software, es que ustedes desarrollen una serie de habilidades comunicativas que van desde lo verbal a lo no verbal. Recordemos brevemente que son 5 las habilidades de comunicación. 2 de ellas son hablar y escribir, que son consideradas habilidades codificadoras, y las otras 2 son leer y escuchar, que son decodificadoras. La quinta es la reflexión y el pensamiento. Por lo que es muy importante que ustedes tengan esas habilidades en comunicación, no solo para su crecimiento profesional, sino a nivel personal, ya que ustedes pueden ser unos berracos, unos duros en los aspectos técnicos del programa que han aprendido con la profe Ingrid Caterín, haciendo guiones, con los lenguajes de programación, bueno, toda esa serie de innumerables conocimientos que están adquiriendo. Pero si no saben expresarse y no tienen los criterios elementales para expresar sus ideas a través, por ejemplo, de la escritura, de la oralidad, pues van a tener algunas dificultades cuando lleguen al ámbito laboral. Entonces, iniciando o prosiguiendo pues con la temática, vamos a ver una frase de Pericles que dice: el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces es muy importante que ustedes adquieran esa habilidad, ya que el saber comunicarse no solo es hablar con elocuencia o escribir sin errores ortográficos, sino también expresarnos en el momento oportuno, en la forma correcta, y de allí precisamente la importancia de este tema de la comunicación. Bueno, existen una cantidad de definiciones de diversos autores sobre qué es la comunicación. Aquí ustedes están viendo en la diapositiva una de ellas, que es de una autora mexicana que ha escrito varios textos de comunicación, se llama María del Socorro Fonseca, quien plantea que la comunicación es una cualidad racional y emocional específica de las personas que surge de la necesidad de ponerse en contacto con el resto de las personas con las que se convive en sociedad, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Entonces, tal como plantea esa autora, nosotros desde que estamos muy pequeños o prácticamente desde nuestra concepción tenemos esa necesidad intrínseca de comunicarnos con los demás, de transmitir nuestros sentimientos, transmitir nuestras emociones, como lo vemos en la pequeña niña del video. Recuerden que el contexto familiar es el primer nivel de socialización, y para que exista la comunicación no basta con que alguien exprese una emoción, sino que necesariamente debe de haber alguien a quien transmitírsela. Por ejemplo, en la imagen, aunque no lo vemos, obviamente hay alguien que está acompañando a la niña. Si estuviera sola no habría comunicación, ya que necesariamente debe de existir un emisor, quien es el que transmite la información,
y un receptor, quien es quien la reciba. Pero al igual que esa pequeña niña de 1 año y medio que aún no puede hablar por su edad, ustedes saben que no solo nos comunicamos a través de palabras, lo hacemos de distintas formas que se pueden resumir en dos grandes grupos, que son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación verbal, obviamente, es aquella que interviene el lenguaje. Entonces, recuerden que esta puede darse de dos maneras, tanto oral como escrita y empleando un código. Cuando hablamos de código nos referimos a la lengua o al idioma. En este caso, pues nos comunicamos en español. Aunque comúnmente se identifica lo verbal con la comunicación oral, recuerden que también hace parte la comunicación escrita. Entonces, recuerden que tanto la comunicación oral como la comunicación escrita hacen parte de la comunicación verbal. Mientras que la comunicación no verbal es lo contrario de la verbal. Es la que prescinde del lenguaje, o sea, en la que no toma parte la palabra. Y por tanto se produce mediante gestos, movimientos y otro tipo de signos. Por ejemplo, lo que está haciendo nuestra intérprete Damaris, quien utiliza una comunicación no verbal para transmitir el mensaje que ella está transmitiendo. Entonces es importante aclararles que estos dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, no forman mundos aparte. Por ejemplo, muchos creen que cuando nos comunicamos solo lo hacemos en forma verbal. Eso es falso, totalmente falso, de toda falsedad, como dicen por ahí. Ustedes saben que nosotros para hablar también recurrimos a gestos, a una serie de elementos para enfatizar o contradecir lo que estamos diciendo con el lenguaje. También hacemos gestos faciales, diferentes elementos para dar información que no necesariamente está explícita mediante las palabras. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen. Es muy, muy significativa. Está basada en algunos estudios que nos dicen que la comunicación no verbal es tan importante que ocupa un gran porcentaje de ese proceso de interacción que tenemos con las otras personas. Entonces, de acuerdo a esta imagen, las palabras ocupan solo el 7% de lo que transmitimos. Lo vocal o paralingüístico, es decir, elementos como el tono de voz, el volumen, el ritmo, el timbre, representan el 38%, mientras que los movimientos corporales, cuando sonreímos, cuando cruzamos los brazos, cuando hacemos un gesto de desaprobación, ocupan el 55% de la comunicación. Entonces, vemos que la importancia que tiene precisamente la comunicación no verbal, ya que algunos creen que las palabras son todo, pero como ven, es un porcentaje, pero no es mayoritario. También son importantes otros elementos relacionados como el timbre, el tono de voz que utilicemos, los movimientos corporales, ya que nosotros a través de las palabras podemos estar diciendo una cosa, pero con mi rostro, con la forma como ustedes se paran, con la posición de las manos, si están cruzando los brazos, si agachan la mirada, están diciendo otra cosa. Entonces, a continuación vamos a ver un corto video que ejemplifica lo que les acabo de decir. Permítame un segundo, voy a verificar que el audio esté correctamente compartido.
¿Sabías que estás continuamente utilizando tu lenguaje corporal, a menudo inconscientemente, cuando te comunicas? Tu lenguaje corporal puede transmitir diferentes tipos de sentimientos y significados. Y aunque la cultura o la tradición pueden afectar en gran medida los significados del lenguaje corporal, aquí te señalamos 19 significados generales de tu lenguaje corporal. Número 1. Brazos cruzados. ¿Cruzas los brazos cuando hablas? Normalmente esto significa que eres evasivo y estás a la defensiva. Suele implicar que intentas protegerte y también una falta de apertura en la conversación que mantienes. Número 2. Encorvarse. ¿Te sientes a veces abrumado o intimidado cuando te encuentras en situaciones como una reunión de grupo o una entrevista? Si en este tipo de ocasiones notas que inconscientemente te encoges o encorvas los hombros en lugar de sentarte erguido, podría significar que tienes miedo o incluso que estás desmotivado. Número 3. Cuerpo ladeado. Cuando hablas con alguien, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo está orientado en otra dirección en lugar de la suya? Pues conviene que sepas que cuando el cuerpo tiende a ladearse u orientarse en dirección contraria a la de la otra persona, esto suele significar que esa persona no está interesada en lo que estés hablando. Movimientos repetitivos. Mueves inquietamente la pierna, te frotas las manos o te arreglas el pelo una y otra vez. Estos movimientos suelen significar que te sientes nervioso o estás impaciente. Número 5. Contacto visual directo. ¿Miras directamente a los ojos de la otra persona cuando hablas con ella? Mantener así el contacto visual significa que estás concentrado y que prestas toda tu atención a la persona con la que hablas. Demuestra que estás interesado y realmente atento a la conversación. 6. Sonreír. Cuando sonríes, los músculos de la cara se contraen. Aunque por lo general la sonrisa suele mostrar felicidad y alegría, una sonrisa tensa o poco expresiva puede estar transmitiendo también pena o vergüenza. 7. El apretón de manos. ¿Sabías que la fuerza de un apretón de manos también tiene un significado? Un apretón de manos firme es un signo universal de fuerza y confianza, mientras que un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o incluso falta de respeto. 8. La imitación. ¿Has notado que tiendes a copiar o imitar los gestos de tu interlocutor? En realidad se trata de un intento inconsciente de reforzar tu vínculo con esa persona, ya que la imitación aumenta tu empatía. Esto puede ocurrir de manera habitual, como cuando ves que tus amigos adoptan poses y gesticulaciones similares. 9. Inclinarse hacia adelante. ¿Te inclinas lentamente hacia adelante mientras hablas con alguien? Este movimiento inconsciente revela tu interés profundo por lo que la otra persona está hablando. 10. Levantar solo las cejas. Cuando se levantan las cejas con una expresión solemne en el rostro, se está transmitiendo insatisfacción o incluso enfado. 11. Levantar las cejas con gestos combinados. En cambio, si levantas las cejas con una mezcla de asentimiento o sonrisa, lo que muestras es que eres amable y estás atento a la conversación. Número 12. La proximidad. ¿Te has fijado alguna vez en la proximidad que tienes con tus amigos frente a la que mantienes con tu jefe? El nivel de proximidad entre tú y la otra persona puede decir mucho sobre tu relación con ella. Cuanto más cerca estás y menor es la distancia, más estrecha es esa relación. 13. Cara sonrojada. Una cara sonrojada puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Aunque normalmente significa timidez y vergüenza, una cara enrojecida también puede mostrar hostilidad y enfado. 14. Rigidez. ¿Has notado alguna vez que alguien está muy rígido y con los hombros tensos? La tensión en las extremidades y otras partes del cuerpo puede significar que están mintiendo o ocultando algo que no quieren que los demás descubran. 15. El parpadeo. Según diversas investigaciones, el parpadeo lento está relacionado con la mentira. Porque como se utiliza más energía y esfuerzo mental cuando se está diciendo una mentira, quedan menos recursos para activar convenientemente los músculos del parpadeo. Número 16. El movimiento de los labios. ¿Te lames los labios cuando ves a tu crush, esa persona en la que te has enamorado? Chasquear o lamerse los labios muestra un deseo y un mensaje de que estás interesado en esa persona. Es un gesto también común en los primates cuando se sienten atraídos sexualmente por sus parejas. Número 17. Pequeñas caricias o contactos físicos. ¿Te dan tus amigos una palmadita en la espalda cuando te sientes triste? Estas pequeñas caricias indican empatía, cuidado y calidez. Permite que la gente sepa que les comprendes y simpatizas con ellos. 18. El movimiento de cabeza. ¿Asientes con la cabeza cuando te gusta o estás de acuerdo con algo y mueves la cabeza cuando no? Pero ojo, aunque este significado es bastante común en la mayoría de las culturas, existen algunas variantes.
En lugares como Bulgaria y Grecia, por ejemplo, se hace justo al revés. Y 19. Contacto visual indirecto. ¿Alguien mira hacia otro lado cuando le estás hablando? Evitar el contacto visual indirecto puede significar que no están prestando atención, que están distraídos o que están tratando de terminar esa conversación. ¿Has notado alguno de estos gestos del lenguaje corporal en ti o en otras personas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado... Bueno, Damaris me acaba de escribir que no escucharon, no se escucha muy bien el video. No sé si a los demás les pasó lo mismo. ¿O escucharon bien el video? Daniel, se escucha duplicado. Ok. Se escuchó bien, pero como doble o con eco. Ok. Voy a mirar a ver la configuración del audio. No sé qué pasó. Bueno, continuemos. Esperemos que no vuelva a suceder. Porque tenemos otro video. Y bueno, como decía en el video, que espero, igual se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, la idea es que ustedes sepan identificar precisamente la importancia que tiene el lenguaje corporal en sus relaciones habituales y cómo deben precisamente trabajar para mejorar esas habilidades en este aspecto. Es momento ahora de hablarles de la comunicación verbal. Entonces, este tipo de comunicación aparece, por ejemplo, cuando dos o más personas hablan entre sí. Entonces, recuerden que cuando hablamos de comunicación verbal, hablamos tanto de comunicación como de la comunicación escrita. Entonces, si hablamos específicamente de la comunicación oral, es cuando nosotros articulamos sonidos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Cuando articulamos sonidos para producir palabras y oraciones, eso ustedes obviamente ya lo saben, pero no solo es hablar por hablar, sino que esta producción de sonidos va acompañada de diferentes inflexiones, tonos y ritmos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes como tecnólogos o futuros tecnólogos en análisis y desarrollo de software adquieran habilidades comunicativas para interactuar, por ejemplo, con los clientes, con sus compañeros de trabajo, como vimos al principio de la charla, ya que de eso dependerá en alguna medida su éxito profesional, ya que pues pueden saber mucho de su profesión, pero si no saben, o de su tecnología, pero si no saben cómo expresar sus ideas, pues no van a tener dificultades precisamente en ese ámbito. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta aspectos como la voz, ya que no solo es transmitir el mensaje, sino hacerlo en la forma adecuada. Les voy a compartir un corto video para que ustedes interioricen algunas técnicas que les ayudarán a adquirir esas competencias en ese tema. Esperemos que se escuche mejor. Igual es muy corto,
Y como les digo, pues si no lo alcanzan a escuchar bien, igual también se los voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Em, أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. Vamos a hablar de la relevancia de las entonaciones en la comunicación. Está comprobado científicamente que si no utilizamos al menos 5 tonos a la hora de hablar, el cerebro de nuestro interlocutor no aguanta. ¿Qué quiero decir con 5 tonos? Como si tuviera un piano, una escala, y estoy tocando 5 notas en un piano, es decir, que mi voz sube y baja constantemente. Si yo no trabajo esos 5 tonos, ¿qué le pasa en la cabeza del interlocutor? Que escucha un sonido constante, entonces al final le llega un tono aburrido. O sea, tengo que modular, tengo que marcar palabras importantes en mi discurso, destacarlas para que le lleguen muy bien, porque si lo digo todo igual y no diferencio unas cosas de otras, al final sueno muy aburrido, no conecto. ¿Por qué? Porque no hago picos con mi voz, entonces no puedo mandarle la información a mi interlocutor. ¿Qué es lo que me hace que conecte mucho con mi interlocutor teniendo un buen mensaje? Pues primero, tener un buen ritmo. El ritmo, lo normal y lo adecuado son entre 130 y 150 palabras por minuto. Si voy más despacio, sueno muy aburrido, y si hablo muy deprisa, entonces el cerebro del otro se pierde, no puede descifrarlo. ¿Vale? Las entonaciones hay que saber utilizarlas muy bien. Hay que marcar, es como cuando yo estoy estudiando. Yo cuando estoy estudiando me subrayo con colorines diferentes palabras. Pues cuando yo quiero entonar una palabra, quiero diferenciar porque estoy vendiendo un producto o hablando de algo que me parece importante, ¿ves lo que hago? Una pausa, destaco una palabra más que la otra, bien lo puedo subir con volumen, el ritmo o un trocito del discurso lo hago igual. Lo más importante que tenéis que saber es que si no utilizo 5 tonos y mi forma de hablar es siempre constante, es decir, utilizo el mismo patrón, al final resulta aburrido y no conecto. El locutor no aguanta. ¿Vieron el video? ¿Sí estaba compartiendo pantalla? Tiene que apagar el micrófono para que no se le doble. Ok, gracias Daniel, muy amable.
Ay, tiene el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay 3 estilos de comunicación. Hay el estilo de comunicación pasivo, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. Al inicio de la presentación les dije que no somos iguales, que actuamos distinto frente a la misma circunstancia. Obviamente depende del estilo de comunicación que caracteriza. Recuerden que son 3, el pasivo, el agresivo y el asertivo. Son a grandes rasgos los 3 tipos de comunicación que se da cuando establecemos interacción con una persona. Entonces, por ejemplo, el estilo de comunicación agresivo. Cuando hablamos del agresivo, son ese tipo de personas que tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importar la opinión y los sentimientos de la otra persona. Entonces vemos que son esos individuos que utilizan estrategias, por ejemplo, como las amenazas, que intimidan a los demás, que intentan a través de la fuerza obtener sus objetivos. Entonces se sienten como superiores a los demás y tratan de imponer sus derechos sobre los demás, considerándose más importante que ellos. Entonces, esos tipos de personas utilizan frases como, a mí no me importa lo que ustedes piensen, ustedes siempre hacen todo mal, si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Entonces, para los que tienen ese tipo de comunicación y se consideran agresivos, ¿cómo pueden cambiar? O mejor, ¿cómo podemos cambiar? Ya que en algún momento todos asumimos este tipo de comunicación. Pues bien, para mejorar este estilo de comunicación, entonces lo primero es intentar calmarse, por ejemplo, contar hasta 10, respirar, incluso si es mucho el enojo, retirarse. Segundo, dirigir la conversación hacia cómo pueden mejorar en vez de señalar y acusar. Por ejemplo, si ustedes tienen una discusión con su pareja, en vez de decir frases como, es que usted no me considera, usted se la pasa en el celular, usted no me pone atención. Entonces, en vez de utilizar ese tipo de expresiones, la idea es dirigirlo hacia nosotros. Entonces, en vez de eso, pueden utilizar expresiones como me siento mal, porque siento que nuestra situación ha cambiado. ¿Qué opinas si intentamos pasar más tiempo juntos de calidad, alejados de las pantallas, etcétera? Entonces, miren que es como otra manera de abordar la situación, ya que si uno se queda, es que usted, y usted, y usted, y usted, y usted, pues uno nunca termina. Entonces, esa es como una manera de superar o mirar otro punto de vista frente a la comunicación agresiva. Frente a la comunicación pasiva, pues cuando hablamos de comunicación pasiva, pues son esas personas que, no sé, por lo general uno, pues no siempre, pero que les cuesta trabajo a veces comunicarse verbalmente. Entonces son esas personas que uno ve que tienden a reprimir sus emociones en lugar de expresarlas, tal vez por miedo de lastimar a alguien, tal vez por miedo de hacerlos sentir incómodos, o quizás porque no creen que los sentimientos que ellos tienen importa, sino que lo que importa es lo que la otra persona tiene que expresar. Entonces son esas personas que tienen baja autoestima, que se consideran inferiores a otros, que consideran que sus derechos no cuentan. Entonces son los individuos que se caracterizan porque inhiben su comportamiento con tal de que no haya confrontación con el otro, en vez de hacerse respetar y sentar su posición frente a la problemática. Por ejemplo, yo voy con María a un restaurante y la invito a comer.
y le sirven la comida fría sin calentar. Y pues yo le voy a hacer el reclamo al mesero, pero María me dice, no, 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 por favor, deja así, no, no hay problema. Yo me la como fría, por favor, a mí me gusta así, no hagas ningún escándalo, tranquilo. Entonces, obviamente María está asumiendo una posición pasiva. ¿Por qué? Porque cree que de pronto el mesero se va a molestar, se va a poner bravo. Entonces, por tratar de no discutir, entonces asumen ese tipo de comunicación que es la pasiva. Entonces, uno ve que son esas personas que no les gusta llamar la atención y que hacen lo que sea por tratar de evadirlo. Entonces, también son esas personas que suelen evitar el contacto visual directo durante las conversaciones o reuniones. La asertiva. Entonces, este es precisamente el tipo de comunicación ideal. Y pues la idea es que nosotros nos esforcemos por tratar de tenerla. Entonces recuerden que este tipo de comunicación son en las que uno expresa en forma respetuosa y efectiva y sin contradicciones lo que uno tiene que decir. Obviamente no somos perfectos, obviamente uno puede utilizar diferentes tipos de comunicación dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. No significa que uno siempre va a ser asertivo, eso es lo ideal. Pero pues a veces es difícil. Por ejemplo, yo cuando era niño no me gustaban las visitas y cuando éstas llegaban yo me escondía debajo de la cama. Y pues me encerraba en el cuarto, tapaba mis oídos y no salía. En ese momento pues asumía ese tipo de comunicación que se considera pasiva. Obviamente, dependiendo de las circunstancias, uno actúa en diferente forma, pero pues debemos tratar de apuntar a una comunicación asertiva en la que expresemos nuestros puntos de vista con honestidad, de frente y sin temores. En ese orden de ideas vamos a ver qué es la asertividad. Entonces, la asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconocer los derechos de los demás. Entonces, nos referimos precisamente a esa forma de interactuar efectivamente en cualquier situación de manera directa, honesta y expresiva. Vamos a ver algunas estrategias que ustedes pueden usar para ser asertivos. Entonces, por ejemplo, usar frases en primera persona que vimos anteriormente. Entonces, la idea es usar frases que comiencen con yo para expresar sus sentimientos y necesidades sin culpar a los demás. Por ejemplo, yo siento que necesito más tiempo para estar solo. Yo necesito que por favor hagas tal cosa. Por lo general nosotros nos escudamos en los demás para algunos problemas que tenemos, entonces le echamos la culpa a los demás. Es que tú me estresas, es que por eso yo soy así, es que por tu culpa. Vamos a comenzar a hablar en primera persona. Yo, y pues van a ver que así vamos a mejorar un poco en este tema de las estrategias asertivas. El segundo es la escucha activa. Entonces, la idea es que ustedes presten atención a lo que la otra persona está diciendo y no la interrumpan. Si lo hacen, obviamente le están demostrando respeto y le están ayudando a entender mejor su punto de vista. Entonces, a veces uno dice, no, yo ya sé lo que, o no dice, sino que lo piensa. Yo sé lo que usted va a decir e interrumpe a la otra persona y no lo deja terminar la oración. Entonces, es importante que ustedes escuchen lo que tiene que decir la otra persona y a partir de ahí, pues den su respuesta. Obviamente, escuchar no es que ustedes estén de acuerdo en todo lo que dice. Si están en desacuerdo, obviamente es válido expresarlo, pero es muy importante escuchar lo que la otra persona tiene que decir sin anticipar las respuestas.
Otro punto importante es el lenguaje corporal. La idea es que ustedes mantengan una postura abierta y relajada, que hagan contacto visual con su interlocutor y utilizar gestos que refuercen el mensaje, por ejemplo, asentir, sonreír, mientras que el otro está hablando. Permítame un segundo. Listo. Bueno, otro punto importante es el control de las emociones. Entonces, la idea es que ustedes mantengan la calma, que controlen sus emociones. A veces hay situaciones conflictivas que nos causan como malestar, pero la idea es que no se desborden por ese tipo de emociones, que mantengan la calma, que hablen con firmeza, pero sin agresividad. Esa es la clave como una estrategia asertiva. Otro punto es la repetición asertiva. Entonces, si es necesario, repitan el mensaje de manera clara, calmada, hasta que sea comprendido. Entonces, esta se conoce como la técnica del disco rayado. Otro punto importante es la empatía. Entonces, la idea es que ustedes se pongan en el lugar de la otra persona, que muestren comprensión hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Así obviamente van a obtener como un ambiente de respeto mutuo. Entonces, aquí por ejemplo es muy importante validar, entender y reconocer las emociones que está sintiendo el otro. Porque se tiende triste. A veces le decimos a nuestros hijos, es que los hombres no lloran, es que, ¿por qué llora? Es que tranquilo, que eso se le va a pasar. A veces actuamos de esa forma y no estamos siendo asertivos, porque pues el dolor que siente la otra persona a veces es muy fuerte. Entonces, la idea es que ustedes validen esa emoción que está sintiendo en ese momento la persona. Otro punto de la estrategia asertiva es elegir el momento adecuado. Entonces, la idea es que ustedes se aseguren de que el momento y el lugar son apropiados para tener una conversación importante. Entonces, si están en un lugar público o que hay muchas personas, entonces la idea es que ustedes lo lleven a un lugar apartado y puedan discutir sobre determinados temas. Algunos ejemplos de técnicas de comunicación asertiva es, vamos a verlos a grandes rasgos. En una sesión posterior les voy a explicar estas técnicas, pero pues son las 8:25, para no alargar la sesión. Vamos a dejarlo ahí, solo les voy a decir, no solo hay estas tres, que son técnica del yo siento porque, la técnica del disco roto, la técnica de negociación. Hay muchas técnicas, les recomiendo que indaguen y profundicen en internet estas técnicas para mejorar sus relaciones interpersonales. Por ahora, pues vamos a continuar. Vamos a hablar de la comunicación. Ya hablamos de la comunicación oral, ya hablamos de la comunicación no verbal, ya hablamos de la comunicación asertiva. Es momento de abordar la comunicación escrita. Entonces, aquí vemos una hoja en blanco. Esta diapositiva no está así por error. Para muchos, en el momento en que nos mandan, por ejemplo, escribir un ensayo o un texto argumentativo donde nos toca usar nuestra creatividad y comenzar a pensar qué podemos escribir, entonces nos preguntamos cómo comienzo, qué escribo. Esto nos pasa a muchos y es el llamado síndrome de la hoja en blanco. Entonces, a veces uno como que se frustra por esta situación, pero
les invito a que lean la siguiente reflexión. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar. Atreverse a hacerlo, superando el miedo, es el primer paso. Entonces es muy importante que ustedes precisamente superen esos temores y comiencen a escribir. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues escribiendo. Entonces, para la presente evidencia que les explicaré en unos momentos, una de las actividades que deben de realizar es escribir un texto argumentativo. Entonces es muy importante que ustedes tengan claridad sobre lo que conlleva la redacción de este tipo de textos. Por lo que vamos a ver sus características. Entonces, por ejemplo, estos, los que ustedes están viendo en pantalla, son los elementos que componen un texto argumentativo. Entonces, recuerden que este tipo de textos es un escrito en los que ustedes hablan o se refieren a un tema en particular y cuál es su fin. Persuadir al lector de la opinión que ustedes tienen frente a determinado tema. Entonces recuerden que está compuesto por unas partes este texto argumentativo. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. No es necesario que ustedes coloquen esos, o no es necesario no, sino que no deben colocar cuando ustedes lleven a cabo ese texto argumentativo, que también lo van a tener que hacer cuando presenten las pruebas TIT. La prueba de comunicación escrita les piden que ustedes hagan un texto argumentativo. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan cómo se realiza este tipo de textos. Entonces, primero una introducción, un desarrollo y una conclusión. No es necesario colocar esos subtítulos, sino que la idea es hacerlo en forma fluida, enlazando los párrafos a través de conectores. En la introducción ustedes presentan el tema. Para presentar el tema pueden usar una anécdota, una cita, una pregunta. Contextualizan, es decir, dan la información que ayuda al lector a entender por qué están tratando ese tema, cuál es su importancia. Plantean la tesis y pues dan como una abrebocas de lo que se va a desarrollar en el cuerpo del texto. En el desarrollo, entonces ustedes lo que hacen es colocar la tesis con argumentos sólidos y bien estructurados de lo que ustedes están defendiendo. Presentan evidencias para apoyar precisamente esa tesis y pues pueden considerar contraargumentos, es decir, opiniones en contra de la tesis que ustedes están sosteniendo. En el último párrafo, en la conclusión, ustedes reafirman la tesis, reflexionan sobre la importancia del tema y no necesariamente obligatorio, pero cierran con una frase impactante. Esas son las partes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de desarrollar un texto argumentativo. Recuerden que los textos argumentativos es un tipo de escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o justifican un tema en particular a fin de persuadir al lector. Entonces, como les dije, cuando ustedes vayan a escribir un texto argumentativo o en general cualquier tipo de texto, lo primero que deben de hacer es como un proceso de planeación. Es decir, es básicamente como un diseño de lo que van a escribir. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer es responderse mentalmente una serie de preguntas. Son como las llamadas WH que vemos en las clases de inglés, el what, where, who, how, el qué voy a escribir, a quién le voy a escribir, el para qué y el cómo. Entonces, ¿qué voy a escribir? Cuando hablemos de qué voy a escribir, entonces es importante que hagan como una lista o una lluvia de ideas con los posibles argumentos que ustedes van a usar para sustentar su postura o su opinión sobre ese tema.
el a quién le voy a escribir. Entonces, la idea es que ustedes se pregunten quién va a ser el receptor de la información, a quién específicamente va dirigido el texto. Entonces, es importante saber ustedes a quién dirigen los escritos, porque recuerden que no es lo mismo escribirle, por ejemplo, a niños, donde deben de utilizar un lenguaje sencillo, utilizar palabras complicadas, o por ejemplo adultos mayores o personas con dominio específico en determinado tema. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, un texto o redactan un texto donde usen un lenguaje muy técnico, con términos y conceptos muy propios de su tecnología, es muy difícil que quien no esté metido en este mundo del desarrollo del software y los sistemas les puedan entender. Entonces es muy importante comprender precisamente a quién va dirigido los textos dentro de ese proceso de planeación. ¿Qué nos piden, por ejemplo, los textos argumentativos? Que ustedes utilicen un lenguaje que lo redacten para un público general. Entonces recuerden que debe ser de naturaleza académica y que ustedes como futuros tecnólogos en AXO deben redactarlo como tal. El para qué. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la intención comunicativa de lo que quieren escribir. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes escriben una noticia, que su función principal es la de informar, hacer, por ejemplo, un ensayo o una caricatura, por ejemplo, que su fin es, por ejemplo, entretener o divertir. Tienen otra finalidad, por lo tanto, su estructura y su organización es completamente diferente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan distinguir entre los diferentes tipos de texto, lo que se llama en el argot técnico la tipología textual. Entonces, es muy importante que ustedes, por ejemplo, distingan que de acuerdo a la clasificación se dividen en dos grandes grupos, los científicos y los literarios. Los científicos son los que tienen que ver con su desempeño profesional, ya sea en el contexto laboral o académico. Entonces aquí hablamos de los textos periodísticos, informativos, textos periodísticos de opinión, los textos periodísticos mixtos y también los textos que ustedes realizan, por ejemplo, en la tecnología. Y los literarios son los líricos, los narrativos y los textos dramáticos. Entonces, para el caso que nos ocupa en esta conferencia web, que es el recurso de la comunicación escrita, entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta los textos científicos, que son los que tienen que ver con su desarrollo profesional. El cómo va a depender del tipo de texto, a quién va dirigido y qué voy a escribir. Entonces, como estamos en ese proceso de composición, depende de lo que vimos anteriormente de la tipología textual. Si el texto es descriptivo o si es una crónica o, por ejemplo, si es un informe del SENA. Entonces, para el caso de los textos argumentativos, la idea es que ustedes, ¿cómo lo deben de hacer? Construyan oraciones con sentido, revisen, por ejemplo, la ortografía, revisen la gramática, que el texto tenga cohesión, es decir, que exista una relación armónica entre los elementos del texto. Utilicen, por ejemplo, una recomendación que les hago, que utilicen los conectores para unir los párrafos. Los conectores son el sin embargo, no obstante, de este modo, y que haya una cohesión y que revisen muy bien el texto antes de enviarlo. Bueno, les voy a explicar, antes de entrar al desarrollo de la evidencia, brevemente les voy a explicar, a dar un ejemplo de lo que tienen que hacer para desarrollar la evidencia. Decía la comunicación como especie humana.
Entonces, como les dije a ustedes, bueno, todavía no les he explicado la evidencia, pero van a tener que desarrollar un texto argumentativo y un video. Bueno, les voy a explicar primero, disculpen, la evidencia para que, y una vez que les explique la evidencia, pues les presento el ejemplo de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que deben de desarrollar? La idea es que ustedes piensen en una situación problemática de su entorno laboral o personal como tema central para ser tratado en la actividad y busque la manera de cómo darle una solución usando técnicas de comunicación asertiva. Entonces, algunos ejemplos de problemas de comunicación que requieren solución serían, por ejemplo, poca asertividad en la comunicación. Otro ejemplo podría ser conflictos con vecinos o familiares. Otro ejemplo de un problema de comunicación sería, por ejemplo, dificultades para trabajar en equipo. Entonces, ustedes deben de realizar un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información estudiadas en el componente formativo relacionando. Entonces, ¿qué deben de hacer? Miran el componente formativo que encuentran en la plataforma llamado Relacionando y escogen un problema de comunicación. Aquí les dan algunos ejemplos, pero problemas de comunicación hay muchos. Dificultades para trabajar en equipos, si tienen algún conflicto con los vecinos, etcétera. Eso es lo primero que tienen que hacer. Una vez que ustedes elijan ese problema, lo que deben de hacer es lo primero es elaborar un texto argumentativo en el que ustedes planteen su punto de vista frente a la situación problemática planteada y la forma de resolverlo. Ya vimos anteriormente cuál es la estructura que caracteriza este tipo de textos, que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Importante que ustedes lean los componentes formativos, argumentación y escribiendo. Entonces, obviamente deben de tener en cuenta la estructura gramatical, la cohesión y la coherencia léxica en la producción del texto. Luego, mediante un video, exponga un ejemplo del tema tratado en el texto. Por ejemplo, si ustedes escogieron el tema de las dificultades para trabajar en equipo, presente una experiencia de su vida laboral o personal relacionada con dicha temática y la forma de resolverlo asertivamente. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás como Powtoon, Loom, Canva, entre otros. Entonces ahí está muy claro. Lo primero que hacer una vez que ustedes escojan ese problema de comunicación es elaborar un texto argumentativo que incluya las partes que les dijimos, introducción, desarrollo y conclusión. Una vez que lo elaboren, hacen un video, pero relatando un caso específico que les haya sucedido a ustedes sobre esa problemática narrada. Entonces, por ejemplo, trabajan en un almacén de ropa. Entonces, ustedes van a narrar, en el texto argumentativo van a hablar sobre los problemas de asertividad en el ambiente laboral. Y en el video, entonces, bueno, ahí exponen el caso con el respectivo formato. Y una vez que lo desarrollen, hacen el video respectivo donde ustedes, hay dos opciones, pueden aparecer en cámara narrando el caso, o dos, lo pueden editar, colocan imágenes representativas, su voz, lo editan a través de Canva, o los diferentes programas que hay para la edición del video. Entonces, recuerden, productos a entregar, un texto escrito
texto argumentativo y un video. Recuerde que son 2 evidencias que deben de presentar, dos productos. En el escrito, la extensión es máximo 2 páginas y el video de máximo 3 minutos. Todo esto en un documento en PDF. Recuerden que no solo es hacerlo, sino que obviamente ustedes saben que todos los informes que deben de desarrollar durante la tecnología deben de tener en cuenta las normas APA, es decir, incluir una portada, es decir, incluir una introducción que no tiene que ver con el texto argumentativo, sino una introducción en el que digan lo que contiene el trabajo o el desarrollo de la evidencia. Una vez hecho esto, colocan el texto argumentativo. Les recomiendo que anexen el link, o sea, lo suban a YouTube, por ejemplo, y anexen el link del video, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Entonces, recuerden que todo esto va con normas APA. Una vez que lo tengan, pues lo suben a la plataforma y se remiten al espacio correspondiente. Entonces, una vez dicho lo anterior, entonces ahora sí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el aprendiz colocó un problema, vecinos y ruido, soluciones utilizando la comunicación asertiva. Entonces, ahí el aprendiz colocó una introducción donde narra precisamente la problemática, contextualiza en forma general la problemática. En el desarrollo, pues da los argumentos para tratar de persuadir al lector de su posición frente a la problemática y finaliza con la conclusión. En conclusión, los conflictos con los vecinos a causa del ruido pueden ser desafiantes, pero es posible resolverlos de manera efectiva por medio de la comunicación asertiva. Recuerden que la idea es que ustedes traten de mirar cómo resolver ese problema utilizando precisamente las técnicas que vimos durante la sesión de la comunicación asertiva. Y al final colocan el link donde encontramos el video correspondiente. Y obviamente, muy importante, las referencias bibliográficas. Entonces, aquí está muy bien planteado. Tienen en cuenta las normas APA, la sangría, espacio doble, como los títulos que no van en mayúsculas sostenidas, todo eso que vimos durante las primeras evidencias, que les presenté un formato que espero que lo sigan utilizando para el desarrollo de las evidencias. Bueno, teniendo en cuenta la hora y que no le hemos dado descanso a Damaris, vamos con las dudas e inquietudes que tengan frente al desarrollo de la evidencia. Vanessa dice que es auditiva. ¿Cómo haces para hacer el video explicando sobre la comunicación? Vanessa, yo me comunico mañana contigo y miramos si únicamente te dejo el texto argumentativo o miramos cómo podemos hacer el video. Yo mañana te escribo a través de el WhatsApp para el desarrollo de esta evidencia. No sé si tengan alguna otra duda o inquietud. No, profe. Gracias, Emanuel. Bueno, estimados aprendices, les agradezco mucho por el espacio, por su participación. Espero que los conocimientos adquiridos, como les dije, les sirvan para su desarrollo profesional. Cualquier duda o inquietud, recuerden que me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico, chat de atención diaria, correo, el espacio de dudas e inquietudes de la plataforma. Estoy muy atento a escucharlos. Una feliz noche y pues nos vemos en la siguiente sesión en línea. Muchas gracias, Damaris, por tu colaboración. Santiago, feliz noche. Gracias a todos, estimados aprendices.